Bueno, egunon, guztioi, eta ongi etorriak aurkezpen honetara. Nerekin Maian Landarbaso abesbatza bezala inekitu naretxipi ongi etorri eta esker mila. Gurekin egoteagatik jada Landarbaso abesbatza izan da Gipuzkoako kulturaren eta musikaren erakusle nazioarteko mailan, munduan barrena eta arrakasta handiz gainera. Gaurkoan beste urrats bat ematen dute eta Japonerako bidai horretan eta abesbatzen lehiak eta ospatxonetako batean parte hartzeko edo nola hartuko duten parte azalduko digu edo aurkeztuko digu Iñakik. Decía que no es la primera vez que el coro Landarbaso viaja más allá de nuestras fronteras y que se convierte además en el estandarte y en el icono de la cultura guipuzcoana a lo largo del mundo. Forma parte de nuestra identidad, el cantar, las corales forman parte de nuestra cultura, pero además Landarbaso abesbatza ya ha obtenido varios éxitos a nivel mundial, lo que además nos posiciona no solo como territorio, nos posiciona como cultura y nos posiciona también en ese desarrollo del talento que Landarbaso hace o desarrolla o apuesta o genera con tantísimo acierto a través de los distintos grupos y de las distintas propuestas con las que nos deleita también en Guipúzcoa en muchas ocasiones. En esta ocasión viajan a Japón y yo no voy a ser quien dé detalles ni información sobre los retos que les esperan en Japón, con qué actitud, que supongo que como siempre con la actitud de dar lo mejor de sí mismos, que es lo que más les caracteriza, pero sobre todo cuáles son las características de dicho certamen, que es además uno de los certámenes corales más prestigiosos del mundo. Por finalizar, desearos la mayor de las suertes y sobre todo que lo disfrutéis, porque toda cosa que se hace con emoción, con disfrute, con goce, ¿no? Con alegría, la victoria siempre sabe doblemente mejor. Eskerrik asko eta bai, hori da. Eta ongi etorriak gaurko aurkezpen honetara. Bueno, Goizanek lehen aipatu duen moduan edo antxe komentatu duen moduan, Landarbaso abesbatza Tokioko lehiaketa internazional baten parte hartuko du. Ez da lehen aldia Japon aldea doala. Landarbaso 2017 urtean ja izan zan bertan. Garai hartan gonbidatua festival batea, ezberdina izan zen, eta esan genien bueltatuko ginela, eta pasadia urteak. Azkenean aurten izan dugu aukera juteko, etzan erresa, egia esateko. Gonbidapena urtero praktikamente edo jaso izan ditugu, baina aurten aukera izan dugu dena nolapait organizatzeko, eta bagoaz, 7. edizioa izango da Tokyo International Choir Competition. Baditugu koro ezagunak, jundirenak, bai Letonia aldetikan, printzipalki, eta beste koro europearrak jundiala oso ondo hitzen digutela festival honetaz. Eta, Komatxusita edo izan da, daukate beraien zuzenari artistikoa, bera oso pertsona importante izan da, eta da, mundu koralean, Tolosako lehiaketan ere bertan izan zan, sariak lortuz eta bar. Eta, hor dago gure animoak, egia esateko 10 modalidade ezberdinetak gaude, aurra, gazte, pixka denetikan, eta gu parte hartuko dugu 2 modalidadetan, koro mistoak eta musika garaikidea edo musika kontemporanea. Hortik aparte, satelite kontzertea gonbidatu gaituzte, dala kontzertu bat 2 egun aurretik izango dana. Guztira usteo gaudela 56 abesbatza lehiaketan, eta 4 bakarrik izango dugu aukera satelite kontzerte horretan egoten. Bertan izango dugu aukera gure musika aurkezteko. Gure musika euskal folkloreko modalidadean ez gaude,
ez dago lehiaketa folkloren, eta orduan pentsatu dugu satelite konzerten gure euskal musika maitatua bertan izatea. Como he comentado en euskera, la competición es su 7ª edición, es uno de los concursos más prestigiosos de Japón, si no es el más prestigioso. Landarbaso estuvo en uno de los festivales en el año 2017 y fue coro invitado además al festival. Yo estuve de jurado en la competición interna que se hizo y les dijimos que volveríamos ya a la competición internacional. Y han pasado ya unos cuantos años y aquí estamos en este 2025, que salimos el día 21 para competir los días 25, 26, 27, por ahí andaremos en esas fechas en 2 modalidades, que es coros mixtos y música contemporánea. Hay mucho coro japonés con los que vamos a competir. Para ellos le llaman la final, porque ellos durante el curso realizan una competición interna y solamente los que alcanzan la puntuación máxima son los que pueden participar en esta final de Tokio. Un poquito como dato, en coros mixtos nos vamos a enfrentar a 5 coros japoneses, un coro de Tailandia, un coro griego y un coro de Indonesia y por último un coro de Taiwán. Estos son los coros finalistas que estaremos en la modalidad de coros mixtos. Competición, bueno, impresionante. Va a ser un reto, la verdad. Y en la modalidad con música contemporánea, pues los coros japoneses bajan a 3, de 5 a 3, pero va a haber 2 coros indonesios y el coro de Taiwán que repite. Entonces, estamos menos, pero no por eso va a ser más fácil. Los coros que vayan a ganar en cada una de las modalidades, el siguiente día van a participar en la final del Grand Prix. Por tanto, son 10 modalidades, pues va a haber 10 coros. A veces pasa que un coro gana 2 modalidades, puede pasar eso, entonces pues se llama el segundo. Pero 10 coros va a haber. Nosotros tenemos esa experiencia porque en el 2019, nos pasó eso en Indonesia. Ganamos 2 modalidades, fuimos a la final y encima ganamos el concurso en el 19, que nos dio la opción para ir a la final de Asia en el año 23, que ganamos. Con lo que tenemos muy buenos recuerdos de Asia. Esto al final es una arma de doble filo, porque te acostumbras a ganar y luego yo he hablado estos últimos días mucho con los coralistas del Landarbaso y les he dicho que la competición depende de muchas cosas, de muchos factores. Entre ellos cómo vayas a tener el día, cómo ha ido el viaje, si al jurado le ha gustado tu propuesta, cómo te sale el propio concurso, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ganar, solo va a ganar uno, y eso no es fácil. Entonces, pues bueno, Landarbaso viene de ganar muchos concursos, son 24 premios internacionales, yo creo que es una auténtica barbaridad. Creo que, en fin, me cuesta mucho pensar 24 premios internacionales en 34 años de historia. Pero bueno, la ilusión la mantenemos, el grupo lo mantenemos, y esto yo creo que es un dato, pues yo creo que muy, muy significativo, porque hemos tenido en los últimos 2 años un cambio de lo que es el grupo de 38 que vamos. Y tenemos 2 incorporaciones nuevas de nuestro coro juvenil, al que le tenemos muchísimo cariño, que está haciendo cosas maravillosas, y también nuestro grupo coro infantil, ¿no? Pero bueno, que de nuestro coro juvenil haya 2 coralistas que empezaron con nosotros con 8 años y que ahora estén con Landarbaso en esta final en Japón, en Tokio, para nosotros nos enorgullece muchísimo. Y ya como datos, también nos hemos pasado un poco los datos de hombres y de mujeres. Pues bueno, siempre van por equilibrio artístico, unos cuantos chicos más que chicas, pero bueno, el grupo es el que es y estamos súper contentos. Estamos trabajando muchísimo. Yo creo que Landarbaso ahora mismo, creo que nunca ha estado en el momento que está ahora. Estamos cantando una barbaridad, pero eso no te otorga ni premios ni nada, solamente tu sensación de que vamos a ir súper bien preparados. Y estamos con mucha ilusión. Nos perdemos las magdalenas, las fiestas de Rentería. Otro año más.
Baina, bueno, Madalenak urte ongi izango ditugu. Orduan, Japonen nengo geak, eta tampoco es mal plan, ¿no? No es mal plan. Te cambio las magdalenas. Nire aldetikan hori da pixka bat. Komentatu nahi, bueno, eta gero eskerrek asko, azkenean, uste dut denak kostiente garela, Japonia jutea 38, 39 abeslari, ez dala gauz txikia, abeslariak ere esfortzua handia egiten dute, baina badoka instituzioak eta diputazioan gaude, baita esplikatzen dutenak ez, nolapait, kapaz garela Japonia juteko beraien gatikan ere. Eta batzuk ez dute esaten, baina guk esten dugu. Eta irute zaigu ohore bat, eta izugarreko suertea, instituzioak egin diguten laguntza, Landarbasok bere musika eta bere lana munduan zehar aurkezteko aukera izateko. Bai, Iñaki, hortaz, ondu lertu dian, hemen irabazten duen abesbatza pasako litzake gero Asiako txapelketa nagusi horretara, ez? Ez, Asiako txapelketa honetan Tokio ez dago, Japon ez dago sartuta. Baude sartua, bai, hemengo lehiaketako zenbait abesbatzan lehiaketa badaude Taiwan dago, Filipinas dago, badago Indonesia, gu irabazi genuna, eta maialen txibatuna zuzen falta zaigu. Bai, beste batean, baino Asiako Gran Prixeko finalean ez dago. Hori de azkenean, beraien artean daukaten negozioak edo oraingoz hau ez dago lehiaketa hortan. Beraz, irabazten bali maizu Asiako Gran Finalea ez gea jongo, baina ondu ginen, Alberto. Besterik? Eskerrik asko guztiei eta zorte on. Mila esker. Alberto.